¿Qué decía Alejandro? No, sí, para explicar de nuevo las dos cosas que Para que salga. Claro. Después, si no, ¿cómo son los pasos? Claro, si no me peino no salgo bien. Entonces, decíamos, vamos a sintetizar estas tres leyes, digamos, basadas justamente en esos tres principios: concepto de masa, cantidad de movimiento y sistemas inerciales, que se enunciaron estas tres leyes a las cuales yo estoy haciendo un adelanto de lo que vamos a ver. La primera ley de Newton, que decíamos que la sumatoria de fuerza es igual a cero, o equivalente a decir que la fuerza neta que está aplicada sobre el sistema es igual a cero. Eso me define el principio de inercia. La segunda ley es donde trabajamos que la sumatoria de fuerza es igual a masa por aceleración, coincidente con que la fuerza, o equivalente a decir que la fuerza neta es igual a masa por aceleración, y es el principio de masa. En este sentido, yo les explicaba, les decía, ¿no es cierto?, que obviamente la segunda ley la podemos considerar, bueno, la primera ley la podemos considerar como un caso particular de la segunda. ¿Cuál sería el caso particular? Claro, que no existiese aceleración. O sea que la variación de velocidad es igual a cero, se puede encontrar el cuerpo quieto, o bien, digamos, ¿no es cierto?, quieto porque no hay fuerza que lo saque de ese estado, o bien toda la velocidad se mantiene constante. Entonces no hay variación de velocidad, no hay aceleración, estamos trabajando. Y la tercera ley, que sería que la fuerza 1,2 es igual a la menos fuerza 2,1, que sería el principio de acción y reacción. Esto es una síntesis de lo que vamos a empezar a ver, pero es como para que englobemos todo, para que veamos, y es lo que tenemos, ¿no es cierto?, relacionado acá como tres principios básicos o elementales que nos definen todo lo que sería la física clásica newtoniana, que atiende a casi todos los cuerpos, digamos, todos los sistemas mecánicos a los cuales nosotros estamos haciendo referencia, aparte, como decíamos también en la diapositiva anterior, aquellos que tienen que ver con los sistemas planetarios, o sea, de grandes cuerpos. ¿Sí? Entonces, empezando allá a trabajar un poquito más, fíjense cómo me esperé para ustedes. Acá no hay ningún tipo de atribuciones políticas, porque en realidad lo saqué de Conectar Igualdad, pero lo saqué todo porque eran más cortitos y representativos de lo que queríamos trabajar. Entonces, lo primero que vamos a ver es un pequeño videito del principio de inercia. Esto está en Conectar Igualdad. O sea, le aviso para que no vayan a creer que se están sacando. Pasa que tenés que estar conectado a Igualdad. Y yo sí. A mí me resumió en 1 minuto, 2 minutos, me resolvía el problema, que era lo que yo quería que veamos, digamos. Entonces, en realidad, ¿no es cierto?, este principio de inercia es basado en esto que tenemos acá. ¿Qué es lo que suponemos que debería pasar entonces con un principio de inercia? Entonces, ¿o qué es lo que nos estaría de alguna manera englobando el principio de inercia? Si me dice que la suma de todas las fuerzas, o la fuerza neta es igual a cero, quiere decir, ¿no es cierto?, que todo el cuerpo, todo el sistema que se esté moviendo siempre se va a mover, ¿no es cierto?, en el mismo, digamos, con el mismo estado, sin que nadie, ¿no es cierto?, lo saque. O sea, si aparece... Bien, ese es en síntesis lo que después vamos a decir. Básicamente, ¿no es cierto?, que lo que yo pretendo es que veamos de que si tenemos un cuerpo, ¿no es cierto?, que va arriba de una camioneta, eso va a velocidad constante y probablemente, ¿no es cierto?, se va a mantener en ese estado. Salvo que haya alguna acción externa que provoque un cambio. Y entonces ahí va a pasar, ¿no es cierto?, lo que tenemos en este pequeño video. No importa el volumen, digamos, pero... Fíjense el camioncito andando a velocidad constante, agarra un semáforo, frena. ¿Qué pasa con las cajas?
voló. Sigue la misma dirección. Exactamente, sigue a la misma velocidad, tiende a mantener su velocidad, ¿cierto? Entonces eso es lo que básicamente, ¿no es cierto?, nos dice, y esto es lo que mencionaba recién Alejandro, ¿no es cierto? Todo cuerpo tiende a mantener su estado de reposo, ¿no es cierto?, del movimiento, siempre y cuando no existe una fuerza. Entonces, si yo le agrego un suncho, ¿cierto?, entonces voy a poder frenar, ¿cierto?, y no me va a pasar lo que lo adhiero al sistema, entonces va a frenar con él. Es solamente como para que tengamos una ilustración. Fíjense también que es lo que pasa nosotros con la relación de fuerza y masa. Ahí la vamos a cortar porque si no se pone nervioso Sergio, pues va a ganar todo. Entonces, básicamente lo que queremos representar, lo que queremos ver, es esto, digamos. O sea, este es el principio de inercia. Este es lo que dice la primera ley y que se va a resumir en esto que tenemos acá, que es la sumatoria de fuerza igual a cero. Y eso es importante. Entonces, en ausencia de la fuerza externa, un objeto en reposo permanece en reposo. Y un objeto en movimiento continuo, en movimiento con rapidez constante. O sea, cuando se cumple esto, ¿no es cierto?, tiene que pensarse que no hay ninguna acción que lo saque de ese estado. Entonces, por eso estamos hablando de que se cumple esta ley, ¿no es cierto?, que tenemos acá. Entonces, cuando sobre un objeto no actúa ninguna fuerza, su aceleración es cero. ¿Cierto? Y también podemos reemplazar, ¿no es cierto?, si ninguna fuerza igual a lo que sería la fuerza neta, que es lo que yo le pongo acá, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir una fuerza neta? Cuando yo sumo todas esas fuerzas y la resultante de esa fuerza me da cero. O sea, quiere decir que hay un equilibrio. O sea, tener dos fuerzas netas, para hacerlo bien claro y sencillo, es si yo tengo una fuerza F acá aplicada, ahí yo tengo una fuerza distinta de cero. ¿No es cierto? Entonces yo tengo que aplicar una menos F acá y entonces... Para equilibrar. Claro, este sistema se puede estar moviendo con velocidad constante, ¿no es cierto? Y la fuerza neta es igual a cero. Porque F más menos F me daría cero. Eso es la fuerza neta. A eso hacemos referencia con lo que sería la fuerza neta. ¿Sí? ¿Estamos? Ellos vieron cuando sacaron Paca la aplicación de este principio. Movimiento, reequilibrio, informe. Cuanto más práctica tienen, Para poder ver, digamos, que la fuerza, ¿no es cierto?, que está actuando, ¿no es cierto?, dónde estaba actuando en ese caso. ¿Cuál es la fuerza que estaría actuando? Entonces esos son los conceptos, digamos, que vamos incluyendo ahora. ¿Qué fuerza está analizando? ¿Por qué se mueve el objeto? ¿Por qué se movía el objeto? Por la gravedad. ¿Por qué se movía el objeto? A ver, ya que trajeron a bola de sol. ¿Por qué se mueve el objeto? ¿Por qué se movía la bolita? Por dirección. Si yo ese plano lo dejaba horizontal, ponía la bolita ahí, no se iba a mover, ¿cierto? O sea, inclusive, bueno, si trabajamos con el lanzador, obviamente sí se va a mover, pero se va a quedar quieta en algún momento, ¿cierto? Si yo lanzo el objeto acá. Pero en realidad, o sea, ¿por qué? Porque en todo momento, ahí hay un cambio de energía, pero en todo momento la única fuerza que yo tendría ahí sería la fuerza del peso, o sea, mg. Fernando, la única diferencia es que cuenta que la velocidad es Sí. En el eje X iba a dar contraste porque era una fuerza inicial y no había nada hay en la espacios iguales, tiempos iguales. Bien. Entonces ahí es donde hacemos. Por eso yo quería llegar a esto. Entonces, ¿qué pasa con el inclinado? ¿Cuál es la fuerza que tenemos acá aplicada? No, no te dije que no me hable así. ¿Qué fuerza tenemos aplicada acá? No sé qué es la fuerza gravitacional. Ahora vamos a hablar de pero de la fuerza gravitacional,
gravitatoria está bien. ¿Qué es el peso? ¿Qué sentido, qué dirección tiene el peso? Hacia abajo. Siempre va a ser vertical hacia el centro de la Tierra. Entonces el peso vendrá acá. ¿Cuáles serían las componentes entonces que yo voy a trabajar el peso? Entonces, va a ser una componente así y la otra que tenemos acá. Entonces, esta componente es la que me puede provocar el movimiento a lo largo de este plano. Si yo ahora hiciese, digamos, este plano, lo trabajásemos acá, yo veo que a lo largo de este eje no tengo ninguna fuerza aplicada. Solamente tengo la fuerza aplicada a lo largo del eje de la sí. Entonces, por eso hablamos del movimiento rectilíneo, uniformemente variado, porque está esta fuerza, ¿no es cierto? Actuando. Hoy lo podemos ver después de haber analizado el movimiento, podemos ver que existe una fuerza que hace que esa fuerza no va a ser igual a cero, porque esta fuerza no tiene nadie que me la equilibre. No tengo un menos mg por el seno del ángulo para que me equilibre. En cambio, a lo largo de este eje, no tengo ninguna fuerza. Por ende No, tiende abajo. ¿Eh? Por ende. Por ende, claro, por ende, o sea, y por la velocidad. Claro. Se mantiene. Y que por la velocidad con que fue largado, lo siento acá, entonces hace que tenga una cierta velocidad. Pero no va a haber nadie que me le haga cambiar la velocidad. Salvo la fuerza de fricción de estas cuestiones que son menores en lo que sería la longitud del plano y despreciables. De manera, se dan cuenta que cuando traemos la perfección, no Claro. en ningún momento, solamente nos basamos en el concepto de Encima con la pelotita que tenemos vos, tenemos que adherirnos a los rebotes de la pelotita del plano y de todas las tienen al suelo, se van rompiendo. Bien, ¿se entiende entonces esto? Entonces, lo importante de esto más que nada, justamente viene bien lo que decía Sergio, porque entonces vamos aclarando y vamos agregando algunos conceptos con respecto a la parte de fuerza. Entonces, por lo tanto, ¿cierto? El objeto tiende a mantener, esto es lo que decíamos hoy, su estado original de movimiento. Entonces, esa tendencia se denomina inercia. O sea, acá hay un concepto de lo que sería la masa inercial y la masa gravitacional también. Entonces, a ese objeto, cuando esa persona estaba tratando de sujetar esa caja, que no era lo mismo la cajita chiquita que la caja grande para soportar, hablamos de la referencia de la masa inercial. O sea, por eso decimos la tendencia, ¿no es cierto?, a mantener ese estado es, ¿no es cierto?, justamente lo que llamamos como masa inercial. Entonces, a esta primera ley es lo que se la conoce como el principio de inercia. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? ¿Alguna pregunta? A ver, Fernanda, ¿qué quiere preguntar? Ah, bueno, yo para ver si estaba despierto. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Se entiende? Vamos a ver si es cierto. Entonces, un sistema de inercia de referencia, un sistema inercial de referencia, que es lo que ya vimos también, o sea que estuvimos trabajando de alguna manera, ¿no es cierto? Es, digamos, aquel en el que se pueden aplicar las leyes de Newton. Particularmente estamos viendo la primera ley de Newton, pero habíamos definido justamente esos tres conceptos a los cuales hacíamos referencia. Entonces, la masa inercial, lo veíamos recién, pero si quieren tener una definición, es la medida de la resistencia, y acuérdense en el video, la persona tratando de soportar las dos cajas, ¿no es cierto? Entonces, son distintas masas inerciales en un objeto a cambiar su movimiento como respuesta a una fuerza externa. Entonces, si obviamente yo estuviese viajando en un vehículo y tengo, digamos, o tengo que frenar de golpe, lo más importante no es solamente que alcance, ¿no es cierto?, a frenar antes que llegue la colisión, sino también no tener objetos sueltos en el vehículo. O si no rompen el vidrio. Porque puedo llegarme a pegar, ¿no es cierto?, en la nuca y me pueden desnucar sin haber colisionado. Justamente, ¿por qué? Porque ese objeto, como es de menor masa, va a tender a salir, ¿no es cierto?, con la misma velocidad con la que venía. El matafuego, todas esas cuestiones, digamos, que realmente tienen que ir o con su sujetador, o si no en el baúl, entonces nunca llegás si se te incendia el auto. ¿Sí? No tiene que ir a buscar.
Claro. Ah, Y tiene que ir con los soportes. Meta al auto y sale volando. Claro, tiene que ir con el soporte. Pues si Lo no, mismo pasa cuando hay un choque y si no tenés el cinturón de seguridad, pues, Exactamente, pasás. exactamente. Y lo peor es si se te rompen los airbags, porque después para poner de nuevo, ¿sabes qué? Ah. Hermoso. Entonces, olvidarse. Bueno, entonces, y masa y peso son dos cuestiones que no deben confundirse, como ya vimos cuando vamos a tirar este celular. Vamos a insistir con que este celular se va a caer en algún momento. O sea, ¿por qué? Porque la masa es un concepto propio del material. No es lo mismo esa masa que la masa de lo que tengamos acá, ¿no es cierto? O el celular acá, el compañero que también quiere que lo tiremos al piso, ¿no? Cada uno, ¿no es cierto?, es propio de lo que sería, ¿no es cierto?, su cantidad de materia que tiene. Sí. Yo tengo una definición de peso que dice que la magnitud de la fuerza gravitacional ejercida sobre cualquier tipo de objeto y la cual varía de acuerdo a la posición del mismo. O sea, ¿qué se refiere con la posición del mismo? No te puedo contar esa historia como me está contando al final del chiste, pero vamos a... siempre son así, que sacan la... Pero vamos a ver. De los cohetes. El problema ese que tomamos en el parcial. No, ¿cuál tomaste el parcial si todavía no habíamos visto? ¿Por qué le pusiste eso? ¿Por qué le pusiste eso? No, yo no. A ver, la ley, digamos, a ver, si me repetí el concepto, hablamos, ¿no es cierto?, de una fuerza gravitacional. O sea, una fuerza que es atraída por un objeto. A ver, nosotros dentro de lo que sea la física mecánica, solamente vamos a estudiar un campo, que es el campo gravitacional. Sí. Cuando vean física 2, digamos, van a estudiar los otros campos, como sea el campo eléctrico, el campo magnético, o la combinación de los dos, y los campos nucleares. No, gracias. Ahí no. No, sí, ahora enseguida, pero o sea, no. Arranca el picnic. O los campos nucleares. ¿Qué son? O sea, el campo gravitacional tiene la ventaja, o tiene la particularidad, a diferencia de esos otros campos, que solamente tiene, ¿no es cierto?, una forma, ¿no es cierto?, de generar las acciones, que son de atracción. ¿Qué quiere decir esto? Que si esto es la Tierra, ¿no es cierto?, cualquier objeto que se encuentre ubicado sobre la Tierra, ¿no es cierto?, o a otro nivel, como estamos nosotros acá, va a ser atraído hacia el centro de la Tierra, ¿no es cierto?, por un valor, ¿no es cierto?, de una fuerza gravitacional. Esa fuerza gravitacional, definido, ¿no es cierto?, por la unidad de masa, nos da el campo gravitacional. Eso se saca con una constante en base a la masa. Sí, exactamente. Nos da el campo gravitacional. Nos da el campo gravitacional, que sería este valor. Ese campo gravitacional está dado en función de una constante de ley de gravitación universal multiplicado por la masa, ¿cierto?, por la masa del que está originando el campo. En este caso sería la masa de la Tierra, sobre la distancia elevado al cuadrado, que en este caso sería el radio de la Tierra si nos encontramos sobre la Tierra. Entonces yo puedo ver que este campo gravitacional al cual estamos haciendo referencia depende de los elementos que nosotros tenemos acá. Entonces, en principio, esta es una constante de ley de gravitación universal, que es la constante de ley de gravitación universal. La masa de la Tierra es un valor que es constante y el radio de la Tierra es un valor que es constante.
Entonces, todo este campo gravitacional supuestamente es un campo que se mantiene constante. Pero ¿qué pasa? Si yo en vez de ubicarme con un objeto sobre la superficie de la Tierra, me encuentro a cierta altura, ¿no es cierto? Entonces, esto se va a transformar en que, por la masa de la Tierra sobre el radio de la Tierra más SH, todo esto elevado al cuadrado. Entonces quiere decir, ¿no es cierto?, que ese campo gravitacional va variando con la altura. Va variando con la altura. Entonces, como varía en función de la altura, es lo que vos me estás preguntando. Pero sí se mantendría el radio de la Tierra, que es Claro, constante. el radio de la Tierra supuestamente también es constante, y a eso viene también de que en realidad la Tierra no es esférica, no es totalmente esférica, sino que tiene una variación entre el radio que se encuentra en el ecuador y, ¿no es cierto?, lo Los que polos. se encuentra en los polos. Hay una pequeña diferencia. Por eso también, si ustedes ven acá en esta expresión, también el radio de la Tierra, ¿no es cierto?, varía. Entonces eso hace que varíe el campo gravitacional. Y el campo, ya te doy. Y el campo gravitacional es lo que me va a dar esa fuerza gravitacional por unidad de masa. Entonces, si varía esto, va a ir variando la fuerza gravitacional, que sería la fuerza G. Sí. A ver si me entiendo. No. A cuanto más altura, menos estaría la gravedad, digamos. Claro. Cuanto más alto es esto, más grande se va a hacer el denominador. Y más grande, ¿no es cierto?, como está elevado al cuadrado, todavía es mayor. Por ejemplo, si estoy viajando en un avión, capaz de haber tanta diferencia entre una persona que esté en la Tierra, digamos, en el piso. Claro. Pero, por ejemplo, un satélite, por ejemplo, sí afectaría más todavía que... Claro. O sea, a ver, ¿por qué cuando van a jugar a Bolivia, La altura. los jugadores, la altura se les compone? Por la altura sobre el nivel del mar, ¿no es? ¿No es cierto? Claro, hay una diferencia de la presión que hace, ¿no es cierto?, que No dobla. afecte. Y No eso dobla. se debe al cambio de la altura, digamos, la posición, digamos. Yo no es lo mismo tampoco lo que cambio si yo estoy en la planta baja o estoy en el 10º piso. Pero la variación es pequeña. No piense que... O sea, tengo que ir a grandes alturas para poder tener, ¿no es cierto?, ese sistema. Es cierto también lo que vos decís con respecto a satélites que están girando con respecto a la órbita, pero ahí no solamente interviene la fuerza de atracción gravitacional, sino que justamente se mantiene en la órbita debido a esa fuerza gravitacional que le permite dar la curvatura, pero más la velocidad que tiene. Entonces, si yo empiezo a perder la velocidad y el peso sigue siendo el mismo, en algún momento son cuando se empiezan a caer los satélites cada tanto, ¿no es cierto?, que tienen algún tipo de inconvenientes, fallas en cuanto a la velocidad de rotación. Pero se dice que todo eso tiene que estar cambiando Sí, en realidad siempre están como a una órbita a misma distancia, por decirlo, de la Tierra, porque van siguiendo la curva. O sea, depende de cuál sea. Los satélites hay un montón. Hay de todo forma y de todo órbita y de... O sea, tiene todo un estudio, digamos, pero cada uno, ¿no es cierto?, digamos, o sea, vayamos a lo más sencillo, a uno que esté rotando alrededor de la Tierra, ¿no?, una circunferencia, entonces siempre va a estar cayendo porque siempre se está buscando, ¿no es cierto?, caer. Pero esa caída justamente lo que me da es la posibilidad de generar la curvatura. Así cuando hablamos de movimiento circular, que aparecía la aceleración centrípeta. La fuerza del peso, de alguna manera, no le dando centrípeta, me está dando la posibilidad de que eso gire acá. Pero también tiene la velocidad tangencial que lo permite tener en la órbita, como decíamos. Por eso son ovaladas. Claro, por eso. Claro, inclusive no son solamente así, pues de este lado, de este modo. Hay 10.000 formas, depende de lo que van a trabajar. Inclusive hay algunos que van a la velocidad de rotación de la Tierra y están apuntando solamente, ¿no es cierto?, determinados sectores. Irán, Irak, todas esas cosas.
Ahí está. Ahí le saqué el tema de Leo, así que Leo arranca acá y no termina más. Eso le encanta a Leo, la parte espacial. Bien, se entiende todo. Mira, que ahora está hablando para allá, entonces me metió en esto y después se le van a. Entonces, a eso hace referencia cuando decimos que cambia en función de la luz. O sea, que puede cambiar en función de la posición y de la altura. ¿No? Pero no sale su trayectoria, digamos, o sí. Podría, pero no. Porque, Lo ideal es que no, supuestamente. No, generalmente cae. Claro, para que queden ahí. Ahí está. Esa es la idea. Y tampoco son necesariamente órbitas siempre cerradas. La Estación Internacional Espacial siempre le dan una órbita mayor, lo empujan hacia más arriba, para que siempre va perdiendo, la órbita va perdiendo altura. Claro. Como que se quiere ir acercando. Eso es lo que decía, que va cayendo, lo que está explicando el ingeniero. Va perdiendo velocidad. Claro. Van regulando en función de velocidad y peso para poder hacer modificar órbita o no. Eso es el que andan los satélites, todos ven a caminar. Bien, entonces, masa y peso dice no debe confundirse. El peso de un objeto es igual a la magnitud de la fuerza gravitacional, esto que me decían hoy, o sea, el concepto de la fuerza gravitacional, ejercida por el planeta, en nuestro caso sería la Tierra, si estamos en la Luna será la Luna, Mercurio, el planeta que sea, y cada uno de ellos nosotros tendrá una distinta variación en función de su campo gravitacional. Todos podemos definir su campo gravitacional, pero indudablemente, ¿no es cierto?, la constante esto se va a mantener, pero la masa y el radio pueden estar variando, ¿no es cierto?, lo cual nos va a dar un campo gravitacional medianamente constante, pero distinto al campo gravitacional de la Tierra. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Se entiende? Bien. Sigamos entonces. Acá empiezan a trabajar ustedes. Y este no es el asistente. Este es el principio nada más. Una caja con masa 50 kilogramos es arrastrada a través del piso por una cuerda que forma un ángulo de 30 grados con la horizontal. ¿Cuál es el valor aproximado del coeficiente de rozamiento cinético entre la caja y el piso si una fuerza de 250 newtons sobre la cuerda es requerida para mover la caja con rapidez constante de 20 metros por segundo, como se muestra en la figura que no está? Ahí tendría. No me acuerdo. Hacer el sistema de referencia ahí. Ahí está, no, sí, había eso. Bueno, hagan a ver. Yo les voy a ayudar en el sentido de por qué. Acá lo único que tengo que decir porque les pide que determinen cuál es el coeficiente de rozamiento. Como todavía no vimos, yo lo único que les voy a decir es que la fuerza de rozamiento es igual al coeficiente de rozamiento por la normal. Con eso le ayudo para que no digan que soy mala persona. Es de una caja, ¿no es cierto? Cuando veo. Una caja con masa de... ¿Cuánto te digo, Fernanda? ¿Ya está? ¿Ya terminaste? Normal, ¿cierto? Tengo, o vamos a aprovechar que trajo el dedo acá. No había, mejor, porque yo soy de San Lorenzo, así que sí. ¿Todo es San Lorenzo o no? Si yo no trae nada. ¿Acá no son de San Lorenzo? Bien, para que aprueben. Los que son de San Lorenzo aprueben. ¿Hay alguno de otro club que no sea de San Lorenzo acá? Bueno, pero bueno, ya tenemos todo definido entonces. Entonces, tenemos la normal, encima del equipo Somos el más grande del interior nosotros, profe. El problema en el pechito por zona. No, jamás. No me imagino que le queda al otro. Entonces, aparece la fuerza normal, que sería la primera fuerza de contacto. ¿Y qué otra fuerza más tendría que aparecer?
¿Y la fuerza que actúa para allá? ¿Qué Porque si fuerza? no... ¿Qué sería la otra fuerza de contacto? ¿La de kilo? ¿Qué sería cuál? ¿Rozamiento? La de rozamiento. La fuerza de rozamiento. ¿Me FR. queda algo más que agregar en este diagrama de cuerpo libre o no? La fuerza, peso. Yo tengo acá el ángulo de 30 grados. ¿Tengo algo más que agregar en este diagrama de cuerpo libre o no? ¿Eh? Este es el que ya habíamos puesto el peso. Ajá. ¿Ah? Este es el que habíamos puesto el peso. ¿Tendríamos algo más que agregar o no? Y... ¿Eh? La rapidez. ¿Con la que actúa? Si quieren, pero en realidad la rapidez no hace a mi diagrama de cuerpo libre. Recuerden que en mi diagrama de cuerpo libre yo tengo todas las acciones, ¿no es cierto?, y reacciones que estarían provocando el movimiento dentro del sistema. ¿Estamos? ¿Algo más? Entonces, ¿habría algo más que agregar o no? Y... No, pero no me influye la velocidad que actúa. No, sí, tiene que haber algo más, porque si no, no está en equilibrio. O sea, No, porque es la sumatoria de la fuerza del eje Y y la fuerza del eje Si yo X. saco la fuerza, eso no está en equilibrio. ¿Cuál fuerza sacamos? La que está actuando, la fuerza que está actuando. La fuerza. O sea, la fuerza que está jalando la cuerda. Si yo la saco, eso no está en equilibrio porque tiene tres fuerzas. Y no sabemos porque yo construí este diagrama de cuerpo Está pasando una que va a libre en pasar. base a lo que tenemos acá. Me parece, lógicamente, no frente técnico. Lógicamente La gravedad. la tenemos manipulada. A ver, no hay, vamos a empezar a desterrar. No tenemos gravedad. Tenemos... Si quieren tiene un campo gravitacional, un campo M por G, gravitatorio, digamos. O tenemos el peso de la fuerza. El campo gravitatorio, ¿se acuerdan que yo ya le había dicho la otra vez? Cuando hablábamos justamente de cinemática, el campo gravitatorio vale 9,8 Sobre eso. newton por cada kilogramo. ¿Sí? Que es el mismo valor de aceleración de gravedad que nosotros trabajamos también, que era 9,8 metros sobre segundo por cada segundo. O sea, estamos hablando de las mismas cuestiones. O sea, pero cuando yo hablo de campo, o sea, hablo de campo gravitatorio o fuerza gravitacional, como quieran llamarlo, pero es el valor de este G expresado de esta manera. ¿Sí? La aceleración de la gravedad es esto expresado de esta manera. O sea, estamos hablando de fenómenos que son similares pero que no son iguales. Entonces, cuando ustedes me dicen la gravedad, tienen un 1. Y sobre todo si no son de San Lorenzo, como el caso de... Claro. ¿Viste por qué dijiste que no? Ya podía ser fácil, ¿no? Pero son dos cosas que son, estamos hablando del mismo fenómeno, pero son dos cosas que se expresan distintas. Entonces, si yo voy a hablar de fuerza, tengo que hablar del campo gravitatorio, o de la fuerza gravitacional, si quieren, pero no, digamos, de la gravedad. La gravedad es la aceleración de la gravedad, y si yo le digo, ustedes le preguntan, ¿la gravedad cuál es? Te me van a decir 9,8. ¿Y qué me van a decir? ¿Metros sobre segundo al cuadrado? No me van a decir newton por cada kilogramo. ¿Se entiende? Entonces, cuando nosotros hablamos y queremos hacer referencia justamente al campo gravitacional, decimos o la fuerza gravitacional o las acciones sobre el campo gravitacional o el campo gravitacional. Entonces, eso me va a dar referencia a lo que nosotros estamos queriendo ver. ¿Se entiende esto? ¿Eh? Eso es importante para que ustedes se vayan acostumbrando a definirlo bien. ¿Y la normal entonces cómo sería? Y la normal sería la fuerza de contacto, que es una fuerza perpendicular a la superficie de apoyo, digamos que en este caso la superficie de apoyo nuestra era esto, entonces perpendicular a eso parece una fuerza de contacto, que es la que está haciendo el piso para que nosotros no nos vayamos para abajo. Claro. Inclinado.
Y si hubiese sido como vimos en el plano Packard, entonces la normal siempre es perpendicular al plano apoyo, siempre. ¿Sí? Bien, si no pueden hacer esto y estamos con lo más fácil acá, estamos en el horno. ¿Cuánto le dio? 0,6. Ah, ¿viste? Sí, 0,6. ¿Viste? Te dije que no voy a hacer. 0,6. ¿Eh? 0,6. 0,6. Entonces, yo le decía que la fuerza de rozamiento era el coeficiente de rozamiento por la normal. ¿Yo? Primero, en este ejercicio, ¿qué ley se está cumpliendo? La primera ley. La primera ley es lo único que vimos, así que no es raro. Pero ¿por qué se cumple la primera ley? Porque la velocidad se mantiene constante, más que con están en equilibrio. Porque si esto tiene aceleración, me puede aparecer una fuerza acelerada, una fuerza neta distinta de cero. A eso es lo que yo quería decir. Si vos me sacás esto, y esto también va a desaparecer automáticamente. Entonces vuelven a ver dos fuerzas ahí. Claro. Yo no estaba pegando el mismo. Entonces esas son, digamos, las condiciones. Entonces, acá me dice que esto se está moviendo con velocidad constante, entonces si se mueve con velocidad constante, quiere decir que estamos en la primera ley. La primera ley que me va a decir que la suma de la fuerza, ¿a lo largo de qué dirección va a ser? De X. Es igual a 0. ¿Por qué? Porque la velocidad es constante. Y la suma de la fuerza a lo largo del eje Y va a ser igual a ¿qué? A 0. A 0. ¿Por qué? Porque está en reposo. Está en reposo desde el punto de vista vertical. Está en reposo desde el punto de vista vertical. Acá es porque está con velocidad constante y acá está porque se encuentra en reposo. ¿A esto qué queríamos decir? Un poco lo que decía Viale. Entonces, nosotros estamos hablando de fuerzas, magnitudes vectoriales y tenemos que tener el sistema de referencia. Ese sistema de referencia, el XY, es el que me permite analizar justamente los movimientos en los dos sentidos. Entonces, si yo tengo este tipo de aplicación, entonces, ¿qué voy a decir? Que tengo que sacar el coseno de 30 por la 250. La fuerza en X, ¿a qué va a ser igual? Al coseno de 30 por el 250. O sea, hacemos F por el coseno de 30 por los 250 newton que estaba tirando. Porque vos estabas analizando en el eje X. Este F. F por coseno de 30. Y después, ¿menos qué? La fuerza de roce. No, porque eso es lo que me daría la fuerza de roce. No te tiro con no te tiro con este porque en realidad no sé dónde voy a perder el borrado. Menos la fuerza de rozamiento. Esto va a ser igual a qué cosa. ¿A qué va a ser igual esto? ¿A qué va a ser igual esto? ¿A 0? ¿A 0? O sea, la igualdad a 0. Claro. ¿Y yo para qué voy a calcular eso? Lo que me decís, si yo sé que la fuerza de rozamiento va a ser igual a F por el coseno de 30. ¿Ah? Y después ahí va a pasar Fer para terminar de hacer. Yo pensé que iba a terminar de hacer vos, Fer. Y ahí que eso después lo reemplazo cuando analizo el eje Y, digamos, en el seno. Y ahora vamos a calcular a lo largo del eje Y qué pasa. Borro esto porque esto no hace falta. Entonces, a lo largo del eje era así. La sumatoria de fuerza en Y igual a 0. La sumatoria de fuerza en Y, ¿a qué tengo igual? Va a ser igual a 0. No, ese No. ¿Cuáles serían las componentes que tengo? La normal es una. Primero, lo que va hacia arriba es positivo. Sí. Puedo hacerlo así. Bien. Entonces, ponemos la normal.
Ujú. Después, La fuerza 1 por el seno de 30, porque NGI. bien. ¿Por qué me dijiste fuerza 1 si teníamos una fuerza? No, pues decía fuerza 1 ahí, era 200. Y fuerza 1 coseno de 30, dice. ¿Dónde dice fuerza 1? Ah, bueno, fuerza. Pero me lo había tildado, cualquier cosa lo repetimos en YouTube. Ahora estábamos en la mancha de los micrófonos. Entonces, la fuerza por el seno de 30, ¿qué signo va a llevar? Positivo. Positivo porque va hacia arriba. Entonces, más F por el seno de 30. Ujú. Y después, ¿qué tenemos? Menos Menos, el MG. ¿qué cosa? Menos P. Claro. Y esto es igual, ¿A M por G? ¿eh? ¿M por G? No, 0, bueno, 0. A 0. Entonces, la normal va a ser igual al peso menos F por seno de 30. Claro, despejo la N, digamos. Claro. Ahí está. Porque el peso yo sé cuánto vale, que serían los 50 kilogramos por 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Menos los 250 por el seno de 30. Entonces, ¿esto cuánto les da? $0.56. 365. 365. 365 newton. Vamos a bajar la newton. ¿Y esto cuánto me daba? Que serían los 250 newton por el coseno de 30. 216. 216, vamos a hacer así, Para si le decía. Está bien, pero eso es importante porque quiere decir que te está acordando lo que siempre. Y entonces, si yo ya sabía que esto era igual a eso, entonces el coeficiente de rozamiento va a ser la fuerza de rozamiento sobre la normal. O sea, la fuerza de rozamiento es 216 newton sobre 365 newton. 0,59. Ajá. Ah, me mintieron todos entonces. 0.6 con cifra significativa. 0,5906, digamos, sería el coeficiente de rozamiento. En este caso, a diferencia de lo que por ahí querían hacer, ustedes fíjense qué es lo que me pide que calculen. Entonces, en función de lo que me piden es lo que yo tengo que hacer o no. Yo no entiendo lo que decía, por ejemplo, Julito, que en realidad nosotros ya quería avanzar con todo. A mí lo que me interesa en estos casos, primero que interpreten todo lo que estamos haciendo. O sea, el paso a paso de lo que estamos haciendo. O sea, que ustedes vean que lo que tenemos acá nosotros nos permite sacar distintas condiciones para poder resolver, ¿no es cierto?, las distintas aplicaciones del sistema. O sea, primero que tenemos que hacer, como decía Sergio acá, un diagrama de cuerpo libre. Si yo no hago el diagrama de cuerpo libre, no voy a poder resolver ninguna situación problemática, ninguno de los casos. Ahora, una vez que yo hice el diagrama de cuerpo libre, entonces tengo que empezar a analizar. Y para analizar yo tengo siempre dos posibles estados. Uno, ¿no es cierto?, que va a ir paralelo al eje de movimiento, como decía Leo, podría ser, ¿no es cierto?, en un plano inclinado también, y el otro va a ser perpendicular al movimiento, Normalmente y siempre va a ocurrir de que cuando es normal el movimiento, ¿no es cierto?, es cuando está en reposo. Siempre se va a dar la primera ley de Newton cuando trabajamos con el sistema perpendicular. Pero cuando trabajamos en el sistema paralelo al plano en el cual está apoyado, podría ocurrir como en este caso, donde la velocidad es constante, entonces sabemos que se aplica la primera ley de Newton. O está en reposo y sabemos que se aplica la primera ley de Newton. O hay una variación de velocidad y entonces tendremos que aplicar la segunda ley de Newton. ¿Se entiende todo?
Sí. La fuerza de rozamiento, ¿cómo sacó? La fuerza de rozamiento la sacamos cuando trabajamos acá, en este plano. O sea, yo tenía que a lo largo del eje de las X yo tengo que esta fuerza tiene que ser igual a esta fuerza. O sea, la componente, no lo hicimos, pero lo hacemos, Siempre contraria al desplazamiento. al desplazamiento. Esta F, llamémosle ahora Fx, y esta F, que le llamamos Fi, serían, digamos, ¿no es cierto?, las fuerzas que nosotros tenemos que analizar. Fx tiene que ser igual a esta fuerza. A ver, hay una fuerza. O sea, si yo tengo solamente esta fuerza y esto va a velocidad constante, no va a ocurrir eso. Va a haber una aceleración porque hay una fuerza que es distinta a cero. Que es un poquito lo que decía, ¿no es cierto?, Alejandro. O sea, si yo no tengo esta fuerza, tengo solamente esta componente, ¿no es cierto?, y no tengo esto, entonces el cuerpo va a tener aceleración, porque va a tener una fuerza neta distinta de cero. Entonces quiere decir que tiene que haber otra fuerza igual y de sentido contrario a esta, que haga justamente que la fuerza neta sea igual a cero. ¿Qué quiere decir que la fuerza neta sea igual a cero? Que esta fuerza es igual a esta fuerza. Entonces, quiere decir, como no tengo otra acción, que la única fuerza que tenemos en ese caso es la fuerza de contacto, que sería la fuerza de rozamiento. Entonix, esta F de X tiene que ser igual a la fuerza de rozamiento. Y eso es lo que planteamos nosotros acá cuando decimos que la sumatoria de fuerza en X es igual a cero. ¿Por qué? Porque la velocidad es constante. Entonces, si la sumatoria de fuerza en X es igual a cero, ¿yo qué tendré? F coseno de 30 tiene que estar equilibrada con la otra fuerza. Y esa otra fuerza es la fuerza de contacto entre el objeto que nosotros estamos viendo, que es lo que llamamos la fuerza de rozamiento. Eso lo igualamos a cero y entonces de ahí despejamos la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento está negativo, lo pasamos sumando al otro lado y me queda igual a F coseno de 30, que es lo que sacamos acá como 216 puntos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? Por lógica, si yo estoy trabajando en este tipo de sistema, con la primera ley, siempre tengo que tener un número par de fuerzas, porque si no hay una aceleración o hay una fuerza de Sí, puede tener salvo que descomponga. Puede tener un impar, pero siempre va a haber un equilibrio. O sea, yo podría tener, aparte de esta fuerza, otra fuerza más, así, digamos. Claro, pero la suma de las dos componentes me va a dar igual a la fuerza de rozamiento. No necesariamente. Por eso hablamos de fuerza, yo cuando lo escribí hoy acá, hablábamos de fuerza neta. Bolilla. ¿La despierto todavía? Sí, por favor. Nada. Creo que entiendo. Metodológicamente, ¿cómo se resolvería esta? ¿Cómo piensa que se resuelve? Porque de ahora en más, para resolver problemas, van a seguir esta temática más o menos. ¿Qué es lo que planteó acá el ingeniero para resolver? Primero de todo, Un sistema de referencia. Un diagrama de cuerpo libre. diagrama de cuerpo libre. Y después, Un sistema de referencia. el diagrama de cuerpo libre, ahí tenés que poner la referencia. Estamos acá. Y después, ¿qué más planteó? planteó las fuerzas que equilibraban el sistema. ¿Cómo se llama eso? Tori. O sea, ustedes van a ver después que van a o aplicar la primera ley o aplicar la segunda ley por distintos problemas actuales. Entonces, para todo tipo de problemas de esto, el ABC está acá. ¿Recuerdan como les decía en el laboratorio? Primero de todo, cuando la matemática estaba en las ecuaciones paramétricas, ¿dónde partía? Bueno, acá en esto donde parte. De tener el diagrama de cuerpo libre identificado. Identificar cómo actúan las fuerzas. Lo primero que tienen que ver, distinguir cómo actúan las fuerzas. O sea, esta fuerza, sí o sí, se va a descomponer. ¿Qué pasa si no te cambio esta fuerza? Debes ponerla así, te pongo para abajo. O sea, todas esas alternativas son las que ustedes tienen que analizar. Claro. ¿Estamos? ¿Cómo van a actuar? Entonces, metodológicamente, para entrar a pensar cómo cae esto, llegar al cuerpo libre, sumatoria de fuerza, primer principio o segundo principio y ahí va. ¿Estamos? Cuando él hablaba de la fuerza normal acá es lo mismo. O sea,
siempre si no hay ninguna proposición, es decir, si no hay rozamiento, no hay. Pero si está volando a un coeficiente que es lo que tengo que dar, siempre va a aparecer una. ¿Estamos? Eso nomás quería un poco para ir Ahora sí. explicando lo que va a hacer después en lo Capaz que no se presente la fuerza, pero sí se presente la fuerza de rozamiento, digamos, y es lo mismo prácticamente, ¿o no? ¿Cómo? Si no se presenta una fuerza, digamos, que tire hacia el otro lado, digamos, en este caso, y aparezca la fuerza de rozamiento, es lo mismo prácticamente. Una fuerza va a tener. Una fuerza tiene que tener, sí, sí. Es un poco para ir viendo cómo. Le voy a hacer una pregunta. Si, Sí. si esta fuerza va para acá, ¿a dónde va el rozamiento? Si la fuerza, O sea, si invierten en Yo lo leo, mostrar en todo caso en el diagrama acá, pero no después que lo identifique. hacia la derecha, digamos. Profe, es hacia la derecha, digamos, hacia el mismo lado que lo empuja. Claro. Porque es lo que está pretendiendo que no siga para que Es lo mismo que le iba a contestar. Pero generalmente la fuerza de rozamiento siempre va en contrario a la fuerza que uno actúa. Si va para allá, hay una fuerza de rozamiento que a vos te permite porque es lo que te hace la fricción. ¿O no? Y en ese... Ahí paso. ¿Teneme? ¿Te filmo? Ya está filmando. Ajá. El sistema es para hacer participar, es para entrenarlo a parceliar. Te saca duda. Te saca duda. Allá, allá. Ahí está. Esa es la caja. Lo que hoy era la caja. En lugar de estar estirando con una cuerda, la están empujando. Exactamente. Sobre el eje de las X en sentido opuesto. Te va a ayudar cualquier cosa acá. ¿Vos me vas a ayudar? Sí, pero lo básico, si la fuerza va para un sentido Para el otro lado. y el rozamiento siempre se maneja sobre el eje de las X. ¿Entendés? Porque es fricción que hay contra la tierra, lo que te está frenando el empuje. Claro. Por ejemplo, yo tengo la fuerza acá que me va para el lado, digamos. Ajá. Pero para un eje de referencia, bueno, plantear el diagrama de cuerpo libre. Lo que a vos te conviene. Y si no lo resolvés, Vos te metiste. Vos sabés que yo cuando me acerco acá siento mucho frío nomás. ¿De qué va el profe? ¿De qué va ¿Yo? ¿Acá? Del barrio de Independencia. Pero dibujo acá. Sí, diagrama de cuerpo libre, te pone TCL. Bueno, todos tienen que colaborar acá porque el compañero Sí, yo estoy para atrás. se metió en un barro que no sabe de dónde salía. Diagrama de cuerpo libre. nos Bien. pongamos al revés y ahora no sabemos qué hacer. Pensalo. No hace falta que dibujes ya la caja. Vos, la fuerza está actuando sobre un punto de la caja. Es un cuerpo que está en el eje cero. Vos podés borrar la caja. Borrar la caja. Borrar la caja. Ahora ya está haciendo. Ya, el gráfico lo tenés allá. ¿Sí? Yo lo hago pensar a ustedes. Y este es el eje. Que es lo que me va a pasar en el parcial. El diagrama de cuerpo libre tiene que tener
A ver, porque terminaron terminamos. A ver, yo le voy a hacer una síntesis de algo porque acá Alejandro está jugando. ¿Por qué? Una cosa que me preguntó acá la compañera, acá. Siempre ustedes tienen que ver cuáles son las fuerzas que intervienen. Yo tengo en este caso, como planteó Leo recién, tengo esta fuerza peso, esta fuerza que se aplica en el sentido y esta fuerza peso. Para que el sistema se encuentre en equilibrio, yo tengo que tener una fuerza que sea igual y de sentido contrario, ¿no es cierto?, a ellas. Si yo tengo esto así, ¿no es cierto?, entonces yo estaría sumando las dos fuerzas. Entonces la que equilibraría sería una fuerza así. ¿Está? Esta fuerza me dice que este sistema estaría en equilibrio. Pero ¿qué pasa? Normalmente a mí no es eso lo que me preguntan, sino que me preguntan relacionada con las direcciones. Por eso, a esa fuerza yo la podría descomponer en una que va en este sentido, que sería la fuerza de rozamiento, y la otra que iría en este sentido, que sería la normal. O sea, son las dos que van en el sentido que nosotros estamos trabajando. Cuando yo hablo de la normal, y esto que me preguntaba recién Fernando también, o sea, yo la normal no siempre es el peso. La normal es aquella fuerza que equilibra a todas las fuerzas perpendiculares al plano opuesto. Entonces, en este caso, si yo tenía esta fuerza que es así, entonces la normal menos el peso, menos la fuerza por el coseno de 30 sería igual a 0. Entonces intervienen todas las fuerzas. Todas las fuerzas que estén me tienen que dar el equilibrio. Entonces, si yo tengo otra fuerza más, digamos, ¿no es cierto?, que vaya así, también tendré que considerarla la componente vertical de esa fuerza peso. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que tener sumo cuidado. Y por eso lo decía hoy al principio de la clase. Pero este tema es súper sencillo, pero acá está la clave de la comprensión de lo que tenemos para atrás y de lo que vamos a ir hacia adelante. Entonces, cuando ustedes puedan ver, visualizar esto, entonces ahí ya van a aprender todo lo que sea la física. O sea, con este concepto, y que son 3 leyes que decimos que no las tengo que repetir, sino comprenderlas. Sí. Una consulta. No. Viste, nunca así mala onda. El payaso mala onda del video. Lo que me acuerdo del año pasado. No sabés lo que te va a acordar el año que viene, Manuel. Supuestamente la fuerza normal, por ejemplo, si el objeto estaba en una mesa, por ejemplo, la fuerza normal era la que, por ejemplo, la que tenía la mesa para sostener el cuerpo, para que no se caiga o para que no se quiebre o sea, y que se caiga al piso. Actuaba hacia arriba, digamos. Sí. Que no es lo mismo que el principio de acción y reacción que podemos ver, que donde se encuentra la reacción de esa fuerza peso. Pero por eso hablamos de la fuerza de contacto. 2 fuerzas de contacto, la normal y la fuerza de rozamiento. Son las 2 fuerzas de contacto que van a aparecer en cualquier diagrama de cuerpo libre que nosotros estemos desarrollando. ¿Estamos? ¿Alguna duda con respecto a esto? ¿Se entiende? ¿Podemos avanzar? Porque todavía este no es el problema de la asistencia. A ver, ¿qué es lo que planteamos ahora? 2 masas idénticas, M, son conectadas con una cuerda sin masa que pasa por poleas sin fricción como se muestra en la figura. Si el sistema se encuentra en reposo, ¿cuál es la tensión de la cuerda? Una pavada. Este sería el sistema. ¿Cuánto sería la tensión de la cuerda?
No, esa es la nota parcial. Vuelta, entonces ¿qué hay que hacer primero? Diagrama cuerpo libre. ¿Cuál sería la tensión? Del agua. ¿Podemos Yo arrancar? debería graficar en el centro. Yo voy a dibujar la curva acá. ¿Sí? Como no hay rozamiento, no hace falta que dibuje hacia abajo, sino que yo dibujo que hay una fuerza que está dirigiendo hacia allá. Que es en realidad la que está dirigiendo hacia abajo. ¿Sí? Que sería lo que calculamos allá, la masa por la atracción gravitatoria del campo gravitatorio. Y lo mismo tendríamos acá. Lo único que yo sé es que para que esto se quede en el centro, es que la fuerza de ambos lados tiene que ser la misma. Si yo planteo mi eje cartesiano en el centro y digo que el cero es el punto de tensión, entonces lo que yo estoy diciendo es que dos veces cualquiera de las fuerzas, porque es la misma. Entonces yo tengo M acá y M acá. Entonces yo digo, o 2M, que es lo mismo que M más M, que a su vez yo, si supiera, por ejemplo, el peso, yo puedo calcularlo por la atracción gravitatoria. ¿Está bien, Luis? No. ¿Recuerdas si la cortada de qué? A ver, ¿qué pasa con el mismo razonamiento que vos tenés, me estás planteando, qué pasa si yo acá cuelgo otra M? Bueno, puede pasar dos No, cosas. supóngase que cuelgo los dos lados. Para que mantenga el equilibrio hay 4 elementos. Colgadas de un solo lado, se desequilibra el sistema y hay una fuerza que... ¿Cuánto tira de aquel lado? ¿Cuánto tira de aquel lado? De la soga. F. La suma M más M. A ver, no, ¿cuánto tira de ese lado? M. M. ¿Y de este lado cuánto tira? M. ¿Y por qué entonces hay 2M? ¿Cómo está tirando ese sistema? ¿Cómo lo ves vos a este sistema? Yo veo que... Pues si yo digo que tiro 2M, ¿cómo estoy tirando? Acá yo veo que cuelga M o no. 2M, creo que cuelga M o no. No, yo lo que voy a ver es M en un sentido y otra M en otro sentido. Mati. Son en distintos sentidos. No. Acá. ¿Por qué se suma? Para mí no tienen que restar porque es M para atrás y M para atrás. No es que las dos M están Exacto. No, porque yo estoy buscando la tensión, yo no estoy buscando hallar el equilibrio, yo estoy buscando cuánta es la tensión que están ejerciendo. Si la cuerda no resiste, van a haber dos fuerzas que no se van a quedar ahí. Sí, décima. Tendríamos que dibujar cada cubo por separado, decir que lo tenemos por la masa 1, digamos que aquí al lado de la masa 1 entre la masa 2. Decimos que la tensión 1... Olvídate, eso está bien lo que decís, pero olvídate de eso. Pensemos, ¿cuáles son? Ahí está. Sáquenme de acá. No, ahí te quedas. ¿Cuál sería la acción que se... ¿Cuáles son las fuerzas activas que tenemos acá? Tengo un MG acá y un MG acá. ¿Eh? Eso es lo que tenemos. Claro, pero la tensión va a ser siempre la misma. A ver, si hacemos diagrama de cuerpo. Primero, la tensión, ¿es una acción externa o no? ¿O es una acción interna? Es propia de... O sea, la única fuerza que yo tengo actuando son estas. Sí. La posición sería propia del sistema. Sería más, serían iguales las dos para que... Porque si no no estarían en equilibrio. ¿Eh? Entonces, ¿cuál sería la tensión que tendría la soga? O sea, no puedo tener dos masas por gravedad de una soga cuando yo le estoy tirando de ambos lados, ¿no es cierto?, con las acciones externas. Por eso, imagínense, y antes de hacer lo que dice Julio, que ahora lo vamos a ver, pero yo no quiero que se mecanicen tanto, sino que lo vean al fenómeno. O sea, si yo tengo los dos cuerpos, tengo una poleita y lo estoy tirando a los dos con un peso de cada lado, probablemente que la única acción externa que tengo es MG.
No tengo 2 mg, porque si tengo 2 mg se me estaría descompensando de un lado o del otro. Y no lo puedo tener porque en realidad la única masa que tengo colgada sería acá la masa M de cada uno de los dos lados. ¿Se entiende? Eso es lo que nosotros trabajamos. Y si lo trabajamos ahora del punto de vista, digamos, ¿no es cierto? Por eso habla de una soga sin peso, despreciable y todo lo demás. ¿Qué pasa si yo corto esta soga acá? Salen. Se caerían uno para acá y el otro para acá. ¿Y qué fuerza tendría que aparecer para que no se corte esa soga? ¿Qué fuerza tendría que aparecer para que esto no vaya para abajo y se quede ahí unido? Una normal. No, ¿qué fuerza? Rozamiento. ¿Qué fuerza? Tendría que aparecer un MG. Si aparece el MG acá, esto no se va a ver cortante. Lo mismo acá, si aparece este MG, esto no se corta. Se mantiene en la misma. O sea, yo lo corté, pero le pongo un MG y no se va a desplazar, no se va a caer el objeto. Si yo le pongo 2 MG acá, se va a ir para aquel lado. Claro. O si le pongo 2 MG, va a ir para este lado. O sea, esto es lo que me decía Julito. O sea, sin interesarme todavía el corte de las tensiones, ahí es donde yo después me puedo dar cuenta. O sea, si tengo los dos objetos, para que estén en equilibrio, tienen que tener un cuerpo, digamos, nosotros que me esté equilibrando esos dos. Que cuando yo tenga más de un lado o del otro lado, se me tiene que producir la descompensación para moverse para un lado o para el otro. No sé qué se pudo hacer el cambio. No, me puse a pensarlo. Sí. Claro, para que no pueda tener equilibrio, la sumatoria en cero de la fuerza a un lado y la sumatoria en cero sería como 2 veces un medio de M. O sea, también estoy analizando. Te gusta complicarse la vida. No, coseno ahí. No, claro, porque tenemos la fuerza sensata sobre la FX. Para que sea más linda la fórmula. Acá lo importante es. Claro, está bien. Lo importante es, primero que nada, que ustedes vean que esta polea, te borro esto para que no confunda. Que esta polea, por eso dice el problema, ¿no es cierto? 2 masas conectadas con una cuerda sin masa. O sea, para que no influya la masa del sistema. Que pasa por poleas sin fricción, no hay pérdida de fuerzas en las poleas. Como se muestra en la pintura. Si el sistema se encuentra en reposo, ¿cuál es la tensión de la cuerda? Entonces no puedo no hacer, digamos, ¿no es cierto? No puedo tener otro valor que sea M por G. Y esto lo digo en general antes de armar el diagrama de cuerpo libre, como bien le dijo Sergio, como está diciendo Leo, que yo ahí lo resuelvo. Pero de última, supónganse que la cortamos a la cuerda, para que no caiga la cuerda esta, yo necesito hacer una fuerza igual y en sentido contrario. Y acá no es porque en X y en Y, porque en realidad nosotros, yo si no tengo que hacer diagrama de cuerpo libre de todo el sistema. Yo sé que acá tengo que hacer un MG, porque esto lo único que hace es cambiarme la dirección para que esto no venga para acá. Y lo mismo acá tengo que hacer un MG para que esto no se caiga para acá. Y si después quiero hacer, ahí podría ser el diagrama de cuerpo libre del cuerpo 1 y el diagrama del cuerpo libre del cuerpo 2. Entonces ahí yo sí puedo plantear, como decíamos, y ya más, digamos, más mecánico, por decirlo así. Donde, si yo estoy analizando el cuerpo 1, yo tengo MG que vendría para acá. Y el la tensión para arriba. que iría para allá. Sí. Cuando dice que está en equilibrio, significa que no se están moviendo únicamente. Porque se puede dar de que los cuerpos estén en distinta altura porque tienen masa distinta, no necesariamente tienen que tener la misma masa. Exactamente. Porque únicamente se cumpliría lo que él dice, 2 veces la masa, si tiene la misma masa. Pero si están en equilibrio sin moverse, tienen distintas masas y Es la misma fuerza. Claro, pero digamos ahí, si yo estoy hablando sin fricción, ya hay movimiento. La única forma que se me puede dar ahí es si yo tengo fricción para que alguien me contrarreste esa diferencia.
o esa diferencia de masa. Si yo tengo las condiciones ideales sin fricción y tengo diferencia de masa, hay movimiento. Hay movimiento. Por eso es la importancia de las condiciones de equilibrio, no hablar de la masa, no hablar del rozamiento. O sea, es ideal. La única forma que yo logre el equilibrio es así. Pero podrían estar en desnivel. Podrían tener un equilibrio Sí. con distintas masas. Pero en realidad no. Tendría Sí, que pero ser no. larga la distancia. A ver, no hoy. O sea, o sí hoy si querés. Pero no, ¿por qué? Y vos me tenés que decir, ¿por qué no? ¿Por qué no? Si no tengo esto así. Estos son de misma masa. ¿Por qué no? Si es de la misma masa, no. ¿Por qué no? Porque hay una misma fuerza que actúa en los dos lados. La misma masa. Claro, tiene una altura. Respecto a la Porque tenemos distintas energías potenciales. Entonces, por eso te digo hoy, tendría que decirte que sí, pero no tenemos el concepto todavía. Pero yo tengo una energía potencial, digamos, distinta en este sistema. Entonces, yo voy a poder entregar más o menos energía potencial, pero no voy a conseguir por justamente la atracción que va a tener de un cuerpo con respecto al otro. Va a ser difícil conseguir. Es como hablar del equilibrio, ¿no es cierto? Estable, inestable, indiferente. Yo podría llegar a conseguir un equilibrio indiferente, pero es solamente si vos lo tenés, digamos, que no se te mueva un centésimo para un lado y para el otro. Porque aparte yo no tendría las condiciones iniciales. Mínimo movimiento se te desplaza, se te sale uno de con respecto al otro. Lo más lógico es que yo lo consiga de esta manera. En el caso, entonces, sería si estamos buscando el coeficiente simétrico. Exactamente, ahí ya estaríamos trabajando con coeficiente simétrico. O sea, ¿qué pasaría en esa ahora ahí? Acá en esto. No, en el otro. ¿En esto? No, y acá teníamos tener diferencia de movimiento seguro. Pero quedarían estables, quedarían equilibradas. O sea, yo puedo llegar a ver, estamos hablando de condiciones ideales. Estamos hablando de condiciones ideales. Yo puedo llegar a conseguir un equilibrio de esa forma porque yo estoy tirando por una masa y la otra, pero estamos hablando de situaciones que son totalmente iguales. O sea, si, de acuerdo a lo que me plantea Julio, yo acá tengo MG y acá tengo MG. Ya estaría en condiciones de equilibrio, no tendría ningún problema. ¿Qué pasa? Nosotros, obviamente esta tensión es igual a esta, nosotros no habría movimiento. Lo que pasa es que nosotros realmente no ocurren estas cuestiones desde el punto de vista de equilibrio. ¿Qué es lo que pasa también? Yo acá tengo, ¿no es cierto?, una cierta masa por gravedad por altura según una cierta energía potencial, y acá voy a tener una energía potencial que es distinta. Pero independientemente de esa energía potencial, yo le podría conseguir, desde el punto de vista de la fuerza, el equilibrio de ambos. Y el sistema se tendría que quedar quieto. Lo que pasa es que es difícil verlo en la realidad. O sea, yo lo hago desde el punto de vista ideal y tendría que quedarse el equilibrio así, así o al revés. Digamos que yo tenga acá el más largo y acá tenga el más corto. Siempre que esto sea igual a esto, tendría que lograr el equilibrio, porque estoy tirando con la misma fuerza. Lo que pasa es que son condiciones que normalmente no se da y que realmente uno lo ve así en el equilibrio más estable o más referente, por supuesto. Pero desde el punto de vista mecánico se tendría que dar. Es difícil lograrlo. Pero no por los pesos, sino por las condiciones de rozamiento que tenemos en las poleas que existen, nosotros los idealizarlo, pero idealizar el sistema, pero idealmente, o sea, yo calculándolo acá, se tendría que dar. O sea, esta condición sería igual que esto, sería igual que esto. Lo mismo. O sea, Claro, con sub y baja. Que uno puede llegar a tener un equilibrio, ¿no es cierto?, indiferente en el mismo nivel,
pero después cuando ya me bajé yo, ¿no es cierto? No me levanta nadie. ¿Cómo que no? Yo sí. No sé, también hay, bueno, pero ahí vieron que esas son condiciones que no se dan normalmente desde el punto de vista ideal, por eso. Ahora, cuando dice ahí cuál es la tensión de la cuerda, entonces ¿qué es lo que podríamos contestar? MG. En cualquiera de los tres casos siempre va a ser MG. Obviamente estamos hablando siempre que las masas son iguales. ¿Sí? ¿Estamos? Al componer los cuerpos por separado, tendríamos dos tensiones, T1 y T2, y la tensión total sería la sumatoria de las dos tensiones. Claro, no. Tenemos T1 y T2, donde el T1 es igual a T2. Porque esta soga es la misma. No hay, vos le podés poner T1 y T2 si querés, pero vos tenés que saber que T1 es igual a T2. Igual a T2. Si yo tuviese tres cuerpos, entonces ahí sí, supongamos, y para mantener el equilibrio, supongamos que todos sean M, ¿cierto? Yo entonces podría decir que tengo acá una tensión y acá una tensión 2 también. Acá esta tensión va a ser, ¿no es cierto?, solamente MG, pero esta va a ser MG más MG. Entonces la otra tensión sería, ahí tendríamos los dos MG que quería Alejandro. Pregunta. Sí. Dos personas estirando, jugando el juego de la cuerda estirando. ¿Ves? Si dos personas están estirando el juego de la cuerda, Sí. o sea, o un grupo de personas, Sí, es sí, lo mismo, sí. Para que Supermatch. se mantengan en equilibrio significa que es lo mismo que uno de los grupos de personas. Esa es la tensión. La tensión El concepto de tensión es el concepto de tensión, primero a ver, la tensión desde el punto de vista de lo que nosotros estamos viendo es una fuerza. En realidad tensión sabemos que es fuerza por superficie. En realidad es fuerza sobre superficie de lo que estamos hablando. se divide en dos. Pero nosotros, o sea, por la superficie de la cuerda. En realidad nosotros vamos a tensión como si fuese una fuerza. Que es lo que llamamos una fuerza interna de la tensión. Y esa fuerza interna es igual, ¿no es cierto?, a la fuerza que yo realizo por, ¿no es cierto?, igual a la fuerza que yo realizo. Vos estás realizando ahí una fuerza y yo estoy realizando acá una fuerza. Mientras los dos estemos realizando, no se mueva la soga, quiere decir que los dos estamos haciendo la misma fuerza y sería la fuerza, la tensión de la soga. Estamos en el equilibrio. Claro. Y entonces es un kilo la tensión. Exactamente. Ahí es el concepto que te Claro. Ahí donde está. Es la fuerza. Exactamente. Lo consideramos como fuerza, le llamamos tensión, pero en realidad tensión es fuerza por unidad de superficie. Unidad por Que es lo que pasa con las columnas o con las sogas, justamente los cables, cuando tenemos que hacerles fuerza. No es lo mismo poner 8 hilos, 10 hilos, 25 hilos, tipo de acero, digamos, todo lo demás. Ahí eso hace referencia a la tensión. Nosotros lo calculamos acá en física mecánica como una fuerza. Bien. ¿Alguna otra pregunta con respecto a esto? Ahí está. Que estamos en lo más fácil todavía. Vamos a empezar a complicarnos la vida. ¿Estamos? Ahí Sí. un ejemplo, por ejemplo, si hubiese una diferencia, si vos estás tirando por 1 kilo y yo estoy tirando por 2 kilos, Sí. habría una tensión de 1 kilo y un desplazamiento proporcional a ese kilo que sobra. Sí. Hasta que vos cedas o... Sí. El problema que vamos a resolver. Claro, ahí ya pasamos a la segunda ley. ¿Eh? Claro, Pero hay una diferencia de fuerza. porque no está en equilibrio. Ah. ¿Estamos? La primera ley pasa siempre el equilibrio. Exactamente. La primera ley se simplifica en este principio de inercia, donde la suma de las fuerzas es igual a cero, donde todo cuerpo tiende a estar en estado de movimiento rectilíneo uniforme o en reposo, siempre y cuando no haya una acción externa que cambie ese estado. Entonces eso es lo que nosotros tenemos acá. ¿Alguna otra pregunta? Ah, no, hay que pedirle abajo, habría que pedirle. Ahí lo tienen apagado el ventilador así. Claro.
tiene un celular con infrarrojo para el aire? No. Nadie. Yo tengo el Nokia. Bueno, otro ejercicio más. Ahí está lo que planteaba hoy Leo. Tres fuerzas actúan como se muestra en la figura sobre un anillo. Si el anillo se encuentra en equilibrio, ¿cuál es la magnitud de la fuerza F? Acá lo único que tienen, y acá vale justo lo que decía, ahí está, está por venir a hacer el ejercicio de los vale lo que decía Sergio Duarte. O sea, acá yo no voy a poder resolver esto si no planteo mi diagrama de cuerpo libre. Bien. ¿Cuánto le dio? Me dio Re fácil.